Hola hermanos, qué bueno que estamos nueva vez en este nuevo día que el Señor ha hecho. Y como dice su palabra, este es el nuevo día que ha hecho Dios y estamos alegres. Queremos entregar este año 2026 a Dios, entregárselo, rogarle que nos ayude en todo momento, que nos dé la dirección, que nos marque el camino, que nos dé la sabiduría, que nos dé el manual de instrucciones que nos dejó, que nos ayude a recurrir a ese manual de instrucción que es la Biblia, para que podamos día por día encontrar en ella esa verdad que es la verdad de ayer, de hoy, de siempre. Esa verdad que es Jesucristo, que nos hará libres de todo dominio del mal. Esa bendición inmensa que es buscar de Dios en todo tiempo, en las buenas, en las malas, refugiarse en ese manto sanador de Él. Queremos poner a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos en sus manos, a todas las personas que el Señor sabe que están enfermitas de diferentes aflicciones, a todos los que están atados a las adicciones, a todos los que están con problemas de salud mental, de salud espiritual, de salud física. Queremos también pedirle que pase su mano sanadora sobre todos aquellos que están en los hospitales, especialmente sobre los corazones de las personas que hemos perdido seres queridos. Yo tuve la tristeza en este final de año de perder un ser querido, un amigo querido, y pues fue un momento terrible porque fue muy repentino. Era una persona sana, una persona maravillosa, y el Señor sabe qué maravilloso fue, y pues sabemos que está en un lugar muy precioso, cuando son seres humanos tan lindos, tan llenos de luz, que solo vienen a la tierra a alegrarle el alma a los demás. Sabemos que son angelitos del Señor en la tierra. Cuando son personas amables, que viven para hacerle bien al otro, son buenos hijos, buenos esposos, buenos hermanos, buenos amigos, buenos ciudadanos. Esas personas maravillosas pues dejan un vacío aún más grande. Y yo quiero rogarle a Dios por el alma de ellos, pero especialmente para que pase su bálsamo sanador sobre el corazón de esos hijos, de esa esposa, de esos hermanos, de esas hermanas, de esos amigos entrañables que van a extrañar a esa persona, porque cuando las personas buenas se nos van, o las personas amadas se nos van, ese vacío es muy grande y es muy difícil de llenar, y pues uno se aferra mucho y no sabe cómo vivir sin esas personas. Yo pues hace 4 años que mi mami se me fue al cielo, y confieso que eso es algo que dura, que perdura, que a pesar de que uno está muy contento porque esa persona está en los brazos del Señor, donde ya no hay dolor ni tristeza, es muy difícil desprenderse de un ser querido. Es muy difícil entregarle al Señor un ser que ha sido tan importante en nuestras vidas, como una madre, un esposo, un hijo, un amigo, sobre todo cuando son personas maravillosas. Entonces, yo quiero rogar en este programa, en el inicio de este programa, para que Dios pase su bálsamo de amor sobre los corazones de todas esas personas que Él sabe quiénes son, que están sufriendo mucho ese dolor de no tener un ser querido a su lado. Solamente Dios nos da la fuerza para seguir el camino sin esas personas que amamos, y también Dios pues se la ingenia
para rodearnos de mucho amor y de muchas otras razones por las cuales pues tenemos que seguir adelante en la vida, poner nuestra mejor cara. No sé cuál de los pasajes, pero fue hermoso, siempre me gustó de alguien que sufrió mucho por la pérdida de un ser querido en la Biblia y que estuvo muy tumbado de tristeza. Pero cuando esa persona y el Señor decidió llevársela, pues el Señor le dio la fuerza para afeitarse, era un hombre, afeitarse y seguir adelante y empezar con nuevas fuerzas el camino. Yo pienso que ese es quizá el mejor homenaje que uno le puede hacer a un ser querido que se marcha al cielo, que se nos adelanta al cielo y que nos quería bien. En mi caso, por ejemplo, mi mamá, que siempre fue la alegría de nuestro hogar y nuestra fuente de fortaleza, igual que papá, pero ella especialmente siempre estaba queriendo nuestra felicidad, levantándonos en fe, diciéndonos vamos a echar adelante y con Dios delante y viva Dios, era muy entusiasta. Entonces yo creo que el mejor regalo que le podamos hacer a Dios y a esa persona que se nos fue es tratar de ser felices y obviamente no dejarlos, nunca van a morir. Una persona que ama a uno y que uno amó tanto jamás muere, permanece siempre en nuestros corazones, en nuestra alma, y pues es importante que no se pose esa tristeza, esa desesperanza que nos pueda llevar a la depresión. Eso es muy importante. Dios incluso en estos tiempos pues tenemos muchos instrumentos bonitos para poder sanar las heridas que nos dejan esas durezas de la vida, como son pues terapia de duelo, pero siempre, y es lo que yo recomiendo, centrados en Dios, porque Dios es que tiene la manera de sacarnos de las tristezas, Dios es que puede cambiar nuestro lamento en baile. Entonces yo en este programa, al principio de este programa, quiero expresar mi deseo de que Papá Dios pase la mano sanadora sobre esa amiga amada que perdió a su esposo, por esos hijos que perdieron ese papá maravilloso, esas hermanitas, y en él, en esa alma noble que se fue, pues a todos nuestros amados ángeles que se nos fueron al cielo. Es un tiempo muy alegre también, por otro lado, porque estamos celebrando pues la dicha de empezar un nuevo año. Cuando uno empieza un nuevo año, pues tiene pues muchos planes, muchos sueños, ideales, metas que en el año anterior no cumplió y que quisiera cumplir en este. Pero lo más lindo es entregarle a Dios esa agenda, ese calendario nuevo y rogarle pues su protección y decirle, y ojalá podamos todos comprarnos un calendario bíblico, que esos son muy, muy buenos, lo podemos encontrar en las librerías cristianas del país. Creo que en la Casa de la Anunciación, en la librería Sígueme, deben haber, pero en cualquier otra, para que día por día, al momento de hacer nuestra agenda, si es que ya llevamos agendas, porque ahora con los celulares pues estamos, básicamente ya no escribimos, pero es importante escribir, está incluso demostrado que es muy bueno. Y pues al momento de hacer nuestras citas y nuestros calendarios de vida y de planes, pues poner a Dios primero, leernos la palabra del día, reflexionar, y hay tantos caminos, incluso por el mismo celular, tantos apps que podemos descargar para que nuestra vida se mantenga en sintonía con el creador de nuestras vidas, con el que mejor que nadie nos puede instruir cuál es el camino que debemos seguir, para que nos dé menos trabajo la vida, porque la verdad es que Él nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entonces cuando uno va así con el Señor, uno sabe que no es con nuestra fuerza que vamos a echar adelante, sino con las fuerzas de Él. De hecho, cuando Dios va actuando en nuestras vidas, nos va quitando esa autosuficiencia,
nos va quitando ese orgullo propio que vamos desarrollando quizás con los éxitos, con el poder, con el dinero, que nos creemos la gran cosa. A mí me encanta el padre San José María Escrivá de Balaguer, me encantan sus homilías, me encantan sus prédicas, porque él, como tantos santos, pues se reconocía un instrumento muy sencillo en las manos del Señor. Él incluso se llamaba este garabato de Dios, porque nosotros no somos nadie, ni nada. Y entonces tenemos que mantenernos como Dios nos quiere, mansos y humildes de corazón, para que ahí en esa claridad de vernos a nosotros como vasos frágiles, poder ver el poderío de Dios en nuestras vidas. Si logramos una meta, es el Señor que nos ha ayudado. Si llegamos donde quiera que llegamos, pues fue Dios que lo hizo. Y entonces vivir para honrar en gratitud al Señor, quitarnos el espíritu de quejumbre que muchas veces no nos deja ver lo que tenemos por estar viendo lo que no tenemos, y disfrutar la vida lo mejor que uno pueda, especialmente con esos seres queridos que el Señor nos pone al lado, que a veces damos por sentado que se van a pasar la vida entera con nosotros y que realmente no sabemos ni la hora ni el día en que se van o que nos vamos. Entonces no puede quedar nada por hablar, no puede quedar nada por decir. Cuando se van estos seres queridos, estos amigos especiales en nuestra vida, nos preguntamos, y a mí me pasó recientemente con ese amigo, y me pasó también con primos que se me fueron así, repentinamente. Y yo decía, Señor, yo le habré dicho a él o a ella lo importante que eran en mi vida, yo le habré dicho realmente lo maravilloso que eran ellos y lo mucho que yo los quería. Entonces, yo creo que no, que realmente uno, con las prisas de la vida, pues no le dice a la persona que está a su lado cuánto lo ama. Y eso es algo que yo creo que es una de las resoluciones que debemos tener para este año y para siempre. Valorar los regalos del Señor. Estamos pues dándole gracias a Dios por muchos milagros que estamos presenciando como humanidad. La liberación de un pueblo que ha estado oprimido por mucho tiempo, por décadas, en un régimen muy triste, opresor, ilegítimo. Estamos, pues, los Reyes Magos se anticiparon y le regalaron a Venezuela la libertad. Ese es un milagro muy grande, muy anhelado, muy clamado por la cantidad de personas, especialmente de su país, que están sumidas en esa tristeza, y la cantidad inmensa, los millones y millones de venezolanos que han tenido que escapar de su patria y dejar su patria bendita por razones de este régimen de fuerza opresor. Y pues el mundo entero pues habla de este tema, y yo quiero tocarlo desde el punto de vista espiritual, porque Viva Dios es un programa en el que siempre queremos como pegarnos de Dios, ver lo que Dios quiere para la humanidad, luchar por su reino en la tierra. Y yo veo la mano de Dios muy clara en esta liberación de este pueblo. Yo quiero darle gracias a Dios y quiero pedir una cadena de oración fuerte por nuestros hermanos venezolanos y por todos los hermanos que sufren la opresión, el terror, las guerras, por todos los hermanos que no tienen libertad, en cuyas naciones no hay justicia, no hay ningún tipo de derecho humano garantizado, ni la vida, ni la libre expresión, ni la libre asociación. Y pues son muchos los países que, como Venezuela, están oprimidos aún, parados en el tiempo, secuestrados por otros países, gobernados por el mal, por ese mal que impera en la tierra tristemente, especialmente por ese terrible crimen de lesa humanidad que es el narcotráfico, llamado por Naciones Unidas hace muchos años un crimen de lesa humanidad. Es por esa razón que esta lucha libertaria que está llevando el presidente Donald Trump es una lucha no solamente del pueblo estadounidense,
que, como él bien explica, ha sido bombardeado de manera terrible por esos carteles de droga que dominan gran parte del mundo y desde cuyos territorios pues se encargan de bombardear no solo a Estados Unidos, sino Europa y el mundo entero del veneno de las drogas. Este es un mal de este tiempo, es el crimen más horrendo que existe porque se lucra del dolor, de las lágrimas, del terror, de la violencia y pues de la ruina física, moral y espiritual de juventudes, de niños, de madres. Todos los países de la tierra están viviendo, sufriendo en carne propia las secuelas terribles de las adicciones, de la drogadicción, las secuelas terribles de ese crimen de lesa humanidad que es el narcotráfico. Traficar con drogas que matan, con drogas que envenenan, que laceran el alma, el espíritu y la mente y taran completamente las personas y así condenan a la maldición a generaciones y a generaciones. Hemos visto, y todo el que ha viajado a una ciudad estadounidense y a muchas de Europa puede darse cuenta con mayor fuerza, aún en las calles de nuestro país, gracias a Dios no tanto, pero en Estados Unidos por lo menos a mí me ha tocado caminar por un parque, que es de las cosas que más valoro, esa belleza de apreciar las diferentes estaciones y verlas en un parque caminando y estar maravillada por la grandeza del Señor, por la acuarela de amor que Él nos brinda en cada atardecer, en cada amanecer, en cada hora del día donde nos pinta su amor con las nubes, con el sol, con las estrellas, con la luna. Y qué tristeza es ver la cantidad de gente comprometida por las adicciones, la cantidad de personas abatidas en la calle, tiradas en un parque, gente joven que bien pudiera estar feliz con su familia, completamente destrozada por las drogas. Las drogas cada vez más terribles, cada vez más sintéticas, más lesivas, preparadas en versiones como las actuales, en capacidad de erradicar la raza humana. No estamos hablando ya de las drogas que a largo plazo producen esos efectos, no, estamos hablando de que hay países tristemente todavía, donde hay laboratorios y campos de cultivos de cosas que literalmente están matando a los seres humanos, aniquilando a los seres humanos. Entonces, estas cosas que son del infierno, porque no hay otra palabra para describirlas, lacera el alma, duele demasiado. Y Dios es tan misericordioso, tan grande, que ha mandado un ejército acompañando al presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y como él en diferentes países, como bien lo analizábamos mi hermano Juárez y yo en el programa anterior, le pido a los hermanos que no han podido ver ese programa pues que lo sintonicen. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Y afortunadamente el Señor ha preparado para este tiempo, ha elegido a personas imperfectas, porque nadie es perfecto, solo Dios, y ha capacitado a esas personas para esta hora tan difícil que nos está tocando luchar contra el mal. En esta época, en estas décadas que hemos visto tanta degradación del ser humano, tanta involución, donde se supone que con los adelantos tecnológicos y con los avances de la ciencia, pues pudiéramos estar pues avanzando hacia un mundo más justo, un mundo más humano, pues nos separamos del Señor. Y tristemente a potencias como Estados Unidos y muchos países poderosos, pues llegaron personas sin corazón,
personas que se dejaron llevar por esas corrientes terribles que llevaron a las naciones a apartarse de Dios y a permitir que este estado de cosas que he descrito, por ejemplo, eso del avance del daño de las drogas, del avance del crimen organizado, porque no solamente es lo que han hecho para luchar contra eso, es lo que no hicieron. Dejaron que esos poderes del infierno se hicieran cargo de esas naciones y para que desde allí pues bombardearan literalmente Estados Unidos con esas drogas letales. Este tiempo tan triste que hemos vivido, donde si nos pegamos a la Biblia pudiéramos decir que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde se apoyan a los presidentes que hacen el mal y se apoyaban a los presidentes que hacen el mal, a los que legalizaron las drogas, legalizaron el aborto como si fuera un derecho humano, los que estaban de acuerdo con que se le cambiara el sexo a los niños pequeños, a los niños aún sin poder decidir sobre sus vidas, sin tener la madurez para decidir y tomar una decisión de vida como es la de un cambio de género. Hemos vivido un tiempo muy oscuro, pero el Señor tuvo tanta misericordia de la tierra y ha mandado al poder a titanes de la lucha contra el crimen, a personas con sentido común, con amor por la humanidad y con verdadero coraje, con el coraje que hace falta para enfrentar este tiempo y esa maldad tan grande, y poder enrumbar las sociedades por caminos de justicia, por caminos de ley, de orden, de equidad, por caminos de, cada nación tiene un gobernante que se ocupa de sus ciudadanos, protege a sus ciudadanos y ya después entre todos pues se ponen de acuerdo y de manera solidaria nos ayudamos unos con otros. Eso debería ser como el norte de cada nación. Y yo doy tantas gracias a Dios porque ha llegado este tiempo de que ese presidente Trump ha llegado en este segundo mandato de una manera tan enérgica, tan vigorosa, tan resuelta. Yo quiero apuntar porque he escuchado muchas voces y me entristece mucho ver cuánta confusión hay en el mundo en ese sentido. Gente que apreciamos, gente que amamos, gente que sabemos que tiene buen corazón, pero que simplemente estarán ciegos. El Señor quizás no se le ha revelado en su corazón para que puedan entender la magnitud de este daño, no solamente a Venezuela en este caso, con ese régimen opresor desde donde no solamente les cercenaron el derecho a los venezolanos de vivir, de elegir a su presidente y a su vicepresidenta, la hermosa María Corina Machado, que debió ser la candidata a presidenta y hubiese ganado, pero ese régimen se lo impidió. Pero el Señor hizo camino y el señor González pues ganó esas elecciones, pero esas elecciones le fueron arrebatadas a ese presidente. Y gracias a ese clamor de esa heroína que es María Corina, hoy Premio Nobel de la Paz, pues gracias a esa lucha de ese pueblo incesante, pues hemos visto que con el apoyo de Estados Unidos ese pueblo ha sido liberado. Y esos son motivos para agradecerle a Dios, esos son motivos para echar nuestros hombros a esa lucha, desde donde nos encontremos, desde nuestros hogares en oración, que es lo principal, orar por la paz del mundo. Ya pues en las diferentes apariciones de nuestra amada María Santísima Virgen Madre de Jesús, pues nos decía cómo podemos orar por la paz del mundo, hacer rosarios, hacer cadenas de oración para que se logre la paz mundial. Y yo quiero apoyar desde este humilde espacio de Viva Dios y pedir oración para que este milagro que estamos viendo se concretice para siempre y se haga una realidad, que el pueblo venezolano y todos los pueblos que están bajo presión de las dictaduras criminales sean liberados, sean prosperados como Dios quiere,
Dios quiere libertad para cada uno de sus hijos. Dios quiere caminos de justicia. Dios no nos quiere oprimidos. Dios no nos quiere endrogados. Dios no nos quiere encadenados a la maldad ni al amor por el dinero. Dios no nos quiere en un mundo hostil como el que estamos viendo. Y pues esta es una causa que no solo le compete a los venezolanos, esta es una causa que le compete al mundo entero. Porque como decía anteriormente, estamos viendo los embates y las secuelas de ese crimen. Nuestro país, por ejemplo, la República Dominicana, que en un tiempo fue solamente un país de tránsito de drogas, y ahora tristemente, porque así lo hicieron con el deliberado propósito de enfermar nuestras sociedades, ya no es tránsito, ya también, pues en vez de pagar con dinero, pagan en especie y ya entonces encadenan a la población, encadenan a las juventudes a esta maldición de la drogadicción. Y por eso estamos viendo tanta violencia, por eso estamos viendo tantos crímenes terribles contra niños, contra familiares. ¿Por qué? Porque estamos creando sociedades de zombies. Mi padre, por ejemplo, Marino Vinicio Castillo, que ha sido un luchador incansable en contra de este flagelo del narcotráfico y en favor de las juventudes de su país y del mundo, siempre lo dijo. Legalización de drogas es una trampa mortal del enemigo. Va a crear un problema de salud pública, va a crear una epidemia, va a encadenar a cada vez más personas a esta tiniebla que representa caer en adicciones. Y eso es lo que hemos visto tristemente. Pero vuelvo al tema central que quiero pedir oración por el presidente Donald Trump. Porque ese presidente, que parece que en su familia, por la muerte de un hermano, que tristemente era una persona brillante y maravillosa, pero abrió la puerta del alcoholismo en su vida. Ya hemos visto los preciosos testimonios del presidente Trump hablando de ese amor por ese hermano y de esa tristeza que causó a su familia el que él se entregara a los vicios del alcohol que acabaran con su vida. Y por eso él tiene ese dolor y esa convicción, y con esa convicción crió a sus hijos. Es hermoso ver también su testimonio de cómo él le pedía a sus hijos desde jovencitos, y sus hijos contar, lo pueden buscar en internet, sus hijos contando de que el presidente Trump les decía: no quiero drogas, no quiero alcohol, y le marcaba la ruta del éxito a sus hijos. Y qué bueno que llegó un presidente así al poder. Qué bueno que no llegó un vicioso, que no llegó un adicto, que no llegó un disoluto, un sinvergüenza que se le importa la vida de los demás. Qué bueno que llegó al poder un hombre valeroso, que ha vuelto a rezar, que ha vuelto a liberar al pueblo norteamericano del yugo que le pusieron, diciendo que no se podía rezar, que no se podía decir Feliz Navidad, que no se podía ir a las escuelas a hablar de Dios, porque eso atentaba contra la libertad religiosa, como quisieron hacernos aquí, en nuestro país, hace unos años, con el gobierno anterior al del presidente Abinader. Un gobierno que se dio todo, se dio sacar a Dios de las escuelas, se dio el derecho que teníamos y la ley que existe que habla de la enseñanza de la Biblia en las escuelas, para meter un libro de depravación sexual como era el manual de depravación sexual, Hablemos. Yo tuve la oportunidad de tener ese libro en mis manos y yo quedé en shock de la cantidad de mensajes negativos, de prácticas lesivas a la mente, al espíritu, a la conciencia de los jóvenes dominicanos y así los jóvenes del mundo, porque ese fue un manual
que lo denunciamos en ese entonces. Mi hermano Vinicio era diputado en el Congreso Nacional. Gracias a su valentía, él paró la enseñanza de ese libro en nuestro país. Recuerdo en ese momento cómo se formó un movimiento muy precioso, muy valeroso, que estaba encabezado por nuestra amada doña Celidet Alma Viuda Ruiz, que en estos días se nos fue al cielo, y que jamás olvidaremos esa participación de ella con el Instituto de la Familia y de el señor Celso Marrancini y del grupo de iglesias, tanto evangélicas como católicas, que se sumaron al clamor. Y cuando mi hermano Vinicio pidió en el Congreso un turno y explicó y anunció que en nuestras escuelas estaban tratando de meter esa enseñanza malévola, y les pido a todos que busquen. Es más, se le voy a pasar en este programa ese discurso valeroso de mi hermano Vinicio, donde él denunciaba que estaban tratando de poner a nuestros niños a dudar de su sexualidad. Le estaban enseñando que el sexo no existía, que el sexo se construía, el género, que un montón de aberraciones irrepetibles, señores. Yo no puedo repetir la cantidad de capítulos que había en ese libro, dedicados a la pornografía, dedicados a la ventaja de la fotografía erótica. Un horror. Y ponían en práctica esas cosas, donde le daban a los profesores la facultad de tratar estos temas tan delicados, tan íntimos, tan privados. El niño tenía que ir a la escuela a tratarlo con los demás compañeros y con los profesores. Era una práctica del enemigo brutal. O sea, nunca había visto yo tantas cosas perversas en un libro, tanto escrito como en imágenes. Todas las imágenes eran de niños, de jóvenes con piercings, con tatuajes, besándose, 3 niñas, 2 niños, una cosa espantosa. Pero Dios fue muy grande y en este país siempre ha existido ese puñado de valientes que se la juegan por su país. Y gracias a ellos, pues, a pesar de las presiones internacionales, la República Dominicana no cedió. Y no pudieron quitar la Biblia de las escuelas, ni pudieron meter el libro Hablemos, tampoco pudieron meter el aborto como un derecho humano, porque es el derecho más inhumano, que no es ningún derecho, porque ninguna mujer tiene derecho sobre una vida que no es su cuerpo, porque en el aborto no es la madre la que muere, es el niño. Entonces es una mentira, una falacia decir que la madre tiene derecho sobre su cuerpo cuando es otra vida y cuando es un crimen, que la primera víctima es el niño por nacer, el niño que no tiene voz, el indefenso, pero la madre también, que es la que se condena, la que condena su alma, la que además de la tristeza en los casos más graves de una violación, pues tiene la tristeza de convertirse en asesina de su propia criatura. Todos estos males que imperaron por estas décadas. Yo recuerdo un amigo que me decía, pero ¿por qué tú hablas tanto de estas cosas? Esto no va a parar, esto, imagínate, en Estados Unidos, en todos los países lo han legalizado. Nosotros somos de los pocos países que no hemos legalizado el aborto. No te desgastes hablando de eso, porque eso no va a pasar. Eso al final se va a instituir en todas las naciones. Y yo le decía, ¿sabes qué? Si eso pasa, yo le diré a mis hijos que yo estaba luchando contra eso. Y que si eso pasa, de que el mundo entero entre en la tiniebla de matar a criaturas inocentes, yo quisiera estar en el grupo que luchó contra eso. Yo no quiero estar en el grupo que se sumó a la ola porque todo el mundo lo hacía. Y además yo creo en Dios, y Dios es el que todo lo puede. Ya Dios mandará a esas naciones personas con buen corazón, personas de fe que quieran seguir el plan divino,
que quieran obedecer a Dios, porque solamente hay que obedecer a Dios para entender que no se puede matar a una criatura inocente. Y como dice el Señor, cuando buscas a Dios primero, cuando le honras, cuando le sirves, pues todas las bendiciones serán dadas por añadidura. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Esa nación norteamericana que estuvo en un imperio profundamente anticristiano, yo pudiera decir anticristo, porque son personas que estaban al servicio del infierno. Legalizar las drogas e incentivar la adicción a las drogas es condenar a miles y a miles y a generaciones de personas a una enfermedad. Eso no lo pagan ellos ni con su propia vida, el daño que le han hecho. La cantidad de niños que han muerto, holocaustos, verdaderos holocaustos, de niños inocentes que murieron gracias a esos poderes del infierno que gobernaron. Pero ese presidente Trump, que Dios mandó en su primera administración, y lo voy a pasar en este programa, voy a pasar tanto el discurso de mi hermano Vinicio en el Congreso Nacional, alzando su voz en contra del libro Hablemos, como también voy a pasar en la pausa de este programa un pequeño corto noticioso que recaba la información de ese presidente Donald Trump en ese primer mandato, tratando de abogar con todos los países, yendo a Naciones Unidas, a la Asamblea, y pidiéndole a todos los países productores de droga que pararan ese cultivo, que cambiaran ese cultivo de ese veneno que es la droga, que está envenenando al mundo, que lo cambiaran por alimentos para el mundo, que es lo que el mundo necesita. Cuando yo escuché hace 7 años ese presidente hablar ahí ante Naciones Unidas y pedirle a todos los países que estaban mandando droga al mundo, paren esto, están matando generaciones, están matando juventudes, están matando niños. No podemos seguir así. Les voy a dar 5 años para que cambien esos cultivos de drogas por alimentos. Yo dije, Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Cuando luego yo vi a ese presidente haciendo lo posible por revertir aquel fallo de la Suprema Corte de Justicia que condenó a muerte a millones de niños y dejando en la Suprema Corte de Justicia jueces pro vida, yo dije, Señor, esta obra es tuya. Esto eres tú, Señor, que en medio de este mar de sangre inocente, en medio de este mar de lágrimas, de personas llenas de drogadicción, de familias destrozadas, porque cuando una persona cae en drogadicción, no es solamente la persona la que se enferma y muere, también se enferma la madre, la esposa, los hijos. También sufre toda la sociedad cuando una persona cae en la drogadicción. Entonces, cuando yo vi a ese presidente diciéndole a esos países, cambien ese veneno, no podemos permitir que ustedes sigan cosechando el veneno de la humanidad entera. Recuerdo como ahora ese precioso discurso. Le pido a todos que lo busquen, porque tenemos que usar las redes sociales con conciencia y escarbar en el pasado y ver la trayectoria de las personas para poder hablar. Y cuando vemos ahora a nuestros líderes, algunos líderes que están tan equivocados, diciendo que hay que ir a Naciones Unidas y a la OEA a dialogar, y nos acordamos que la última vez que el presidente Trump fue a IG, a ese organismo, le apagaron la escalera eléctrica en el momento que él subía la escalera eléctrica con su esposa, con su hermosa y maravillosa esposa Melania, que pudo haberle causado que se cayeran los dos, que se rompieran la cara, cualquier daño le pudo haber causado a dos seres humanos que están luchando por la paz del mundo, que están luchando contra el aborto, que están luchando por liberar a las sociedades de las opresiones. Y luego entonces cuando ese presidente iba a hacer su discurso, le apagaron el teleprompter.
tristeza tan grande. Esa es una de las tristezas más grandes que ha vivido la humanidad. Que esos organismos internacionales que se fundaron para que todos los países pudieran ponerse de acuerdo para el bien, han caído tristemente, salvo contadas excepciones, pues en la tentación de apoyar el mal. Porque nunca hemos oído a esos países protestando por el bombardeo de drogas narcóticas que mandan desde estos países hacia Estados Unidos, hacia el mundo. No los hemos visto ir en auxilio real de Haití, por ejemplo. ¿Qué han hecho ellos, por ejemplo? Venir a República Dominicana a presionarnos para que impongamos el aborto, venir a República Dominicana a presionarnos a que impongamos el matrimonio homosexual, las adopciones de los niños por parejas de un mismo sexo, venir a nuestro país, la República Dominicana, a decirnos que abramos nuestras fronteras, que no podemos deportar a ilegales, quitarnos nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía espiritual. Y eso ya fue denunciado y parado por este puñado de valientes que tenemos en la República Dominicana, porque muchos otros líderes se plegaron a esa, por poder, por retener el poder. Esos líderes se quedaron calladitos, y los que no se quedaron calladitos se asociaron a esos organismos internacionales y a esas potencias por poder transar nuestra soberanía. Y entregaron todo. Yo recuerdo que hasta la cruz, hasta la Biblia de las banderas, se atrevieron a quitar. Y permitieron que un embajador norteamericano fuera a las universidades a hacer propaganda de porque él tenía pleno derecho de tener con su vida lo que él considerara. Toda persona tiene derecho con su vida a hacer lo que quiera, pero no tenía ningún derecho a querer imponer una doctrina que es contraria a la fe cristiana y contraria a lo que dice nuestra Constitución, la República Dominicana, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Después usted se puede asociar con quien usted quiera, pero nuestra Constitución así lo establece. Nuestra Constitución establece que el derecho a la vida está garantizado desde la concepción hasta la muerte. Y ahí yo tengo que darle gracias a Dios por mi hermano precioso, Pelegrín Horacio Castillo Semán. Ese legislador pro vida, ese legislador patriota que pasó años siendo diputado y luchando por el bien de este país y de la humanidad y por el bien de Haití. Gracias a ese diputado valeroso y a otros más de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, también el señor Elías Wessing y a muchos más, Hito Bisonó, ese puñado de valientes pro vida defendieron la vida, el derecho, y pusieron Pelegrín Castillo y ese grupo hicieron en esa Constitución del año 2010, consagraron aún más blindaje para la vida humana, diciendo que ese derecho era sagrado, inalienable, y era desde la concepción hasta la muerte. Esos son tesoros que tiene la República Dominicana, que somos de los pocos países que aún preservamos ese derecho a la vida. Eso nos debe llenar de alegría, eso nos honra porque hemos sido fieles a Dios, y quizá de ahí podemos entender por qué Dios ha sido tan misericordioso, por qué nos ha escuchado cada vez que estamos en un momento. Es más, todas las veces que Dios nos ha librado de los peligros, ha sido por su gracia, por su misericordia, porque no fue por nuestras fuerzas que nos liberamos del yugo haitiano, no fue por nuestras propias fuerzas que nos liberamos luego de las diferentes batallas que hemos librado.
de España, del propio Estados Unidos, no de la propia dictadura, de Trujillo y de la propia dictadura que intentaron poner en este país, pero que Dios fue muy grande y muy misericordioso y lo impidió. Entonces nosotros estamos llamados porque nos compete mucho, porque hemos sido una de las naciones que, como dijo la embajadora norteamericana, que damos gracias a Dios que la mandó a este país, lo primero que hizo fue ir a la catedral. En estos días la vimos ir a Higüey, a la basílica. Es una devota mariana, es una devota cristiana. Y qué bonito que nos hayan enviado una persona de fe a nuestro país. Y como ella misma lo dijo con sus labios, la República Dominicana fue víctima de un acoso, de una presión terrible, con famosas ayudas, supuestas ayudas, pero esos organismos como el USAID lo que querían era presionarnos a entregar nuestra soberanía. Nos presionaron para que mantuviéramos las fronteras abiertas. Pero claro está, también encontraron grupos que no les importa la patria, que la entregaron con mucho gusto, con tal de quedarse en el poder. Pero ni aún así, con ese poder que tenía esa gente, pudieron lograrlo. Y en ese entonces recuerdo como ahora, porque esa fue una lucha muy bonita también por la Constitución, como incluso nuestro amado Johnny Ventura nos acompañó y fue prácticamente junto al presidente Luis Abinader y al presidente Leonel Fernández que se envalentonaron y dijeron: no, aquí no va a haber una dictadura del Trujillo del 21, aquí no se van a imponer por la mala, no van a violar la Constitución otra vez para reelegirse, a pesar del poder que tienen. Recuerdo cómo el apoyo del presidente Trump fue maravilloso, porque a través de su secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, pues se les recordó a ese presidente que quería violar la Constitución otra vez. Yo recuerdo que él les recordó que no podía hacer eso. Y recuerdo cómo frente al Congreso Nacional, pues militarizaron el Congreso, estaban al punto de poner la reelección nueva vez, que estaba prohibida en nuestra Constitución, que ya en el periodo anterior la habían violado para volver a reelegirse y querían hacerlo nueva vez. Recuerdo cómo pusimos un libro donde todo el mundo iba a firmar en contra de aquel atrevimiento de querer violar la Constitución otra vez. Y el pueblo entero fue por ahí, fue mucha gente a firmar ese libro. Allí estaba Johnny Ventura. Y recuerdo cómo él incluso, unos pintores hicieron unos cuadros bellísimos, incluso en un momento se armó un altercado en el que vimos un Johnny Ventura valeroso ahí peleando por su derecho de estar allí protestando contra eso que se quería hacer, que era imponer la reelección otra vez. Recuerdo cómo yo pasé por el frente porque yo fui a firmar ese libro, allá estaba Johnny Ventura, y fue tan bonito ver a ese señor que era mayor ya, pero con aquella fortaleza peleando por la libertad de su país, la democracia de su país. Yo recuerdo haber pasado por el frente de los militares que estaban allí sonrientes, como nos tienen aquí, pero yo le decía: Señor los bendiga y que jamás en la vida ustedes tomen una acción en contra de su propio pueblo. Y gracias a Dios el Señor buscó una salida muy bonita, porque el Señor puso en la presidencia al presidente Luis Abinader, que es una persona conforme al corazón de Dios. Y lo hemos visto como ese presidente Abinader, y ese es otro de los motivos que yo doy gracias al Señor, que se mantuvo fuerte, se mantuvo valiente, se mantuvo a pesar de las presiones internacionales, a pesar de las presiones internas incluso en su propio partido, donde había
voces que le decían que sí, que se sumara por ejemplo, a esto de legalizar las 3 causales y meter el aborto por las 3 causales en nuestro país. Y el Señor tocó su corazón y no hizo caso a nadie. Y siguió la voz de Dios, y por eso Dios lo va a bendecir. Y por eso nuestro pueblo va a ser bendecido, porque no abrimos ese camino tortuoso de darle la espalda a Dios y de condenar a inocentes a morir, a niños inocentes de toda culpa. Entonces, damos gracias a Dios porque la mano del Señor está obrando. Y yo le pido a Dios y a todos ustedes que nos ven, que hagamos oración, que no nos dejemos confundir, que los líderes dominicanos y del mundo entero se sumen al apoyo moral hacia esta causa de liberación, que ojalá pueda replicarse en todos los países que sufren esa opresión de estar gobernados por las fuerzas del mal, para que el mundo pueda ser maravilloso. No Estados Unidos, como el presidente Trump está haciéndolo y lográndolo, no. Ese presidente Trump está luchando por la paz mundial. Está luchando por la paz de Medio Oriente, algo que parece imposible. Y el Señor, tenemos la fe, y así vamos a orarlo y a clamarlo, lo puede hacer. Y el Señor eso es lo que quiere, que todos los pueblos de la tierra sean felices. En Isaías, no recuerdo cuál capítulo, habla de que todas las naciones que se arrepientan de sus malos caminos y buscan a Dios van a ser sanas, liberadas. Entonces ese es el camino que todas las naciones deben seguir. Yo le pido a Dios que concretice para siempre que ese pueblo venezolano pueda hacer su transición de la tiranía a la democracia, como lo hicimos nosotros en nuestro país, y que esa democracia que logre consolidarse allá con la fuerza del Señor, ojalá sea, y tengo casi la convicción de que será María Corina la presidenta de Venezuela, porque es la mujer valerosa, el ejemplo de mujer que no se pliega al poder, que lucha por el bien de su país, de mujer creyente, de mujer de fe, porque la Biblia dice claro, cuando los pueblos los gobiernan los justos, los pueblos se alegran. Cuando los malos gobiernan, los pueblos lloran. Entonces, vamos a hacer desde nuestros hogares trincheras de oración, cuartos de guerra, como decía esa hermosa película que se llama Cuarto de Guerra. En nuestros hogares no dejemos de orar por la libertad, la justicia, la libertad, la bondad, la solidaridad, por la paz de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, de Cuba, de Rusia, de Ucrania, en Medio Oriente, en todas las regiones del mundo, para que el mundo entero pueda ser maravilloso como Dios lo quiere. Así es que Dios nos ayude, nos dé la luz y que no nos dejemos confundir por todo lo que nos pueda apartar de Dios, y unamos nuestras oraciones a las causas del bien para que el reino de Dios se establezca en todas las naciones de la tierra. Gracias, queridos hermanos, por sintonizarnos, y hasta una nueva entrega. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes a los líderes extranjeros que intensifiquen la lucha contra el tráfico ilegal internacional de drogas. Como el Informe Mundial sobre Drogas 2018 destaca, la producción de cocaína y opio ha alcanzado niveles récord increíblemente, y las muertes mundiales causadas por el consumo de drogas ha aumentado en un 60% desde el año 2000 hasta 2015. Por lo tanto, en 15 años ha aumentado un 60%. Dirigiéndose a una reunión sobre la lucha contra los narcóticos en Naciones Unidas, dijo que la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos era un problema mundial. El recién electo presidente Duque, Colombia, hizo campaña en una plataforma antidrogas y obtuvo una victoria muy impresionante.
Felicitaciones. Esperamos asociarnos con su nueva administración para erradicar la producción de cacao en su país. Pidió a todas las naciones que reduzcan la demanda de drogas y corten el suministro de ilícitos, amplíen el tratamiento y fortalezcan la cooperación internacional. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Honorable diputado, en turno previo a la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán. Colegas, en sus curules. Muchas gracias, señor presidente. Yo he tomado este turno previo para llamar la atención del hemiciclo del Congreso Nacional y del país ante lo que considero uno de los atentados más grandes que se ha producido o que se puede producir contra la familia dominicana, contra la niñez dominicana, contra la educación dominicana, contra los valores más preciados de esta nación. Hace unos días, los movimientos cristianos, tanto católicos como evangélicos, denunciaron la existencia de un libro de educación sexual que más que de educación sexual es un libro de depravación sexual. Y yo tengo en mis manos el libro Hablemos de Educación Sexual para Jóvenes. Y al leerlo no he salido de mi asombro. En este libro está propuesto por la ONG Pro Familia impartir una educación sexual depravada en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana. En este libro o manual de educación sexual se promueve el aborto, se promueve la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo libre, las orgías. Parecería increíble que esto pudiera ser cierto, pero de estos ejemplares muy bien hechos, financiados desde el exterior, hay 24.000 libros de esto ya en imprenta. Y yo llamo la atención, honorable presidente, y pido, en la medida que usted y el hemiciclo lo considere pertinente, que la Cámara de Diputados pueda ordenar una investigación profunda del contenido de este libro, que se está produciendo en momentos de que todavía no hemos conocido la ley que hace unos días se planteara. Mucho antes de eso ya está este libro, Hablemos de Pro Familia, impreso y circulando, y creo que le haríamos un gran bien al país que esta Cámara ordene una investigación acerca de este contenido y pueda rendir un informe acerca de lo dañino que puede ser este libro para millones de jóvenes y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Bien, permítanos primero ver a qué comisión pudiera ir y lo anunciaríamos en la próxima sesión. Si nos puede dejar el libro. Perfecto, perfecto.